Teotihuacán se encuentra en el sector noreste de la Cuenca de México, a unos 50 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de México. Es un valle de naturaleza volcánica, entre los 2.240 y 3.100 metros sobre el nivel del mar. Lo integran principalmente dos municipios, Teotihuacán de Arista y San Martín de las Pirámides, aunque no serían los únicos dentro de una integración regional que abarcaría los municipios de Otumba, Acolman, Ajapusco, Temascalapa y Tepetlaustoc. Nos centraremos más en los dos primeros. Estos, al año 2005, contaban con una población aproximada de 68.290 habitantes. A pesar de que en estos municipios hay diversas actividades económicas, gran parte de la población es ocupada o tiene una actividad relacionada con el turismo, ya que hablar de Teotihuacán implica irremediablemente relacionarlo con la zona arqueológica de este mismo nombre, y que es patrimonio cultural de la humanidad desde el 11 de diciembre de 1987. Su nombre significa Ciudad de los Dioses, aunque recientes estudios han demostrado que su nombre podría significar Ciudad del Sol. San Martín de las Pirámides es considerado como un lugar turístico. De hecho, tiene el nombramiento de Pueblo Mágico desde el 2015 por el principal atractivo que lo genera, que es la zona arqueológica de Teotihuacán. Sin embargo, un elemento poco conocido de Teotihuacán son las comunidades que rodean la zona arqueológica y que son herederas de una tradición cultural milenaria. Fiestas patronales en las cuales pues podemos ver toda la tradición y toda la herencia, tanto en el tema de las danzas, en el tema de las costumbres, la gastronomía, los artesanos. También tenemos esta tradición, se realiza todavía al día de hoy en talleres familiares, el trabajo del barro, los temazcales, es una tradición que todavía se mantiene aquí. Los vuelos en globo, que es también un atractivo que, si bien no es, digamos, cultural, sí es un atractivo pues de aventura, que de hecho es el único lugar, al menos en la República Mexicana, donde se puede sobrevolar una zona arqueológica. A pesar de la cercanía con la Ciudad de México y del aprovechamiento turístico que se le da a la zona, al día de hoy podemos ver en el Valle de Teotihuacán una serie de tradiciones y elementos culturales que nos remiten a nuestro pasado prehispánico. Uno de estos elementos es la música. La música, lenguaje utilizado por nuestros ancestros para poder dialogar con lo divino. Y es ahí, dentro de este lenguaje, que encontramos a uno de sus exponentes más antiguos, presentes al día de hoy en el Valle de Teotihuacán. Bueno, algo que definitivamente marca y distingue tanto a San Martín de las Pirámides como a los municipios que colindan la zona arqueológica es todo este tema tradicional que los pobladores de verdad lo cuidan mucho, lo van pasando de generación en generación, y lo que yo identifico en San Martín en específico de inicio es el toque del tambor y la chirimilla. Escucharla es como un sonido, como traer un sonido prehispánico a la actualidad. La verdad es que es una experiencia o es un momento muy bonito, y es algo que se mantiene, ¿no? O sea, si en una fiesta patronal no está la chirimilla, algo faltó, ¿no? Hablar del origen del instrumento musical llamado chirimía implicaría remontarnos a más de 3.000 años antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia. Sin embargo,
nuestro interés se centra en los aerófonos de doble lengüeta que llegaron de Europa al Nuevo Mundo. En el caso de la chirimía, es el antecesor del oboe, catalogado dentro de los shawms, que serían los más importantes instrumentos de doble lengüeta que se tocaban en Europa desde el siglo XII. Este instrumento recibió el nombre de gaita o dulzaina en la mayor parte de España, y en Cataluña se le llamaba chirimía, nombre con el que se haría más popular en el Nuevo Mundo. Por tanto, este instrumento se puede identificar como parte del legado español, y su presencia en el Nuevo Mundo puede rastrearse hasta los primeros años de la colonia, ya que hasta la fecha no existe evidencia del principio de la doble lengüeta en el instrumental prehispánico. Pese a su fuerte asociación actual con el baile de la conquista, la chirimía no pertenecía, a diferencia del tambor de dos parches, al instrumental militar español, y por ende no participó en el primer choque cultural musical. En el caso del Valle de Teotihuacán, es de suponer que la chirimía llega con la instalación de los primeros franciscanos en la población de San Juan Teotihuacán. No podemos pasar por alto que en esta población era donde se asentaba el cacicazgo, teniendo un gobernante de la nobleza indígena, ya que en 1533 es reconocido por la Real Audiencia con el cargo de cacique o tlatoani de Teotihuacán a don Francisco Verdugo Quetzalmamalitzin-Huetzin, y que aproximadamente en 1557 inicia la construcción de su iglesia con su monasterio anexo. Situación que hace pensar, con toda seguridad, que durante ese periodo fue introducida la chirimía junto con las danzas de conquista, que aún se bailan en el valle, como parte de los recursos utilizados por los monjes franciscanos en su labor catequizante. En el desarrollo de esta investigación se pudo obtener la narrativa de la historia que se mantuvo entre los ejecutantes de este instrumento de forma oral del origen de la chirimía y que a continuación les narramos. Corrían los tiempos de la conquista de México Tenochtitlan. Los ejércitos de Hernán Cortés atacaban la ciudad sin cesar. Y al observar cómo los indígenas recibían órdenes de sus generales a través de las trompetas de caracol y el huehuetl, a modo de que no pudieran escuchar las instrucciones que recibían por parte de sus líderes, Hernán Cortés ordenó se tocase la chirimía, cuyo sonido estridente y fuerte superaba las trompetas de caracol. Esto ayudó a confundir a los guerreros mexica y ayudó a que los españoles conquistaran la ciudad. Fue ahí donde por primera vez se tocó la chirimía. Históricamente no podemos sustentar la veracidad de esta narración. Sin embargo, es parte de la tradición oral del Valle de Teotihuacán. Por otro lado, encontramos que las referencias históricas de este instrumento son múltiples. Solo por citar un ejemplo, ponemos el caso de Juan de Torquemada, que menciona a los instrumentos musicales de tipo europeo fabricados a nivel local, inmediatamente después del establecimiento de las primeras estructuras e instituciones coloniales. Los primeros instrumentos construidos en estas tierras fueron flautas, después chirimías y más tarde violas, fagots y cornetines. Poco tiempo después, no había un solo instrumento que se tocase en las iglesias que los indios de las grandes poblaciones no supiesen construir y tocar. No fue necesario ya importarlos desde España. Es así como la cotidianidad de este instrumento en la época colonial queda reflejada en múltiples citas de cronistas y monjes que en sus escritos mencionan la presencia y uso marcadamente sacro para este instrumento.
En este punto sería importante preguntarnos si existió una continuidad entre los diferentes tipos de chirimías que se tocan en la actualidad en México y los instrumentos del mismo nombre testimoniados por las fuentes coloniales. Diversos investigadores aseguran que la chirimía que se recreó en las comunidades indígenas y negras no es el mismo instrumento que acompañaba a los ministriles en España y que llegó a los principales centros coloniales. De esta manera vemos que las chirimías del siglo XVI y XVII contaban por lo general con un tubo interior cónico con un tamaño que aún con el representante más pequeño de esta familia instrumental no bajaba de los 45 centímetros y con una norma de 7 agujeros de digitación. Esto mientras que la mayoría de las chirimías que actualmente se tocan en México, Guatemala, Colombia y Ecuador no sobrepasa los 35 centímetros con la embocadura puesta y solo cuentan con 6 orificios de digitación. Una posible explicación es que la tradición de la interpretación de los instrumentos de los ministriles era difícil de mantener debido a la complejidad de la fabricación de estos instrumentos como sacabuches y chirimías, los cuales se importaban desde Italia. Por ese motivo, esas chirimías no son las mismas que se usan en la actualidad. Entonces podría tratarse de una relación histórica directa entre los instrumentos coloniales y los contemporáneos, en tal sentido que los últimos resultarían de una adaptación radical de los modelos originales a conceptos estéticos y circunstancias sociales y tecnológicas locales. Estamos pensando aquí, al menos para el principio de la colonia, en conceptos y circunstancias ya establecidos, es decir, de descendencia prehispánica. En base a lo anterior y manejándolo como una posible hipótesis, podríamos pensar que la chirimía actual es el resultado de la adaptación del aerófono de filo prehispánico, solo que con la boquilla de doble lengüeta. En el caso del Valle de Teotihuacán, los ejecutantes de este instrumento refieren que su nombre en mexicano o en náhuatl es Tlapitzali, haciendo ver que ese es su verdadero nombre y no el de chirimía. La chirimía en el Valle de Teotihuacán. Lo primero que debemos hacer notar es que el conjunto musical de la chirimía también es conocido en el Valle de Teotihuacán como banda azteca o chirimiteros. Con esa denominación se identifica un conjunto musical integrado por 3 instrumentos: la chirimía, el huehuet y un tambor redoblante, de uso común en las bandas de guerra escolares. Hablaremos de sus características morfológicas. La chirimía es trabajada en madera de caoba. Se fabrican también en madera de pino y en la época actual en algunas poblaciones de Texcoco ya se elaboran de plástico. La embocadura es hecha de 2 lengüetas de carrizo unidas por un entrelazado de hilo de algodón que se cubre con cinta de aislar, de la que se utiliza en electrónica. Posee 3 partes: cuerpo, conductor de aire y boquilla. El cuerpo se representa en forma de pequeña trompeta con un diámetro de 8.5 centímetros en su parte distal y 3.5 centímetros en su parte proximal, por la que se conecta con el conductor de aire. El cuerpo es de 25.2 centímetros de longitud, donde se encuentran los agujeros de obturación y los orificios por donde entra y sale el aire. Los agujeros de obturación son 6 en el dorso. A continuación del cuerpo se encuentra una sección que conduce el aire desde la boquilla hasta el cuerpo. Este conducto está fabricado de un pequeño tubo de cobre y es de forma cilíndrica de 1 centímetro de diámetro por 3 centímetros de largo. En su parte distal tiene una especie de enredo de hilo de algodón que está recubierto por cinta de aislar de uso eléctrico, que sirve para sujetarlo al cuerpo al hacer presión y entrar de manera forzada en el cuerpo del instrumento.
Esto es de suma importancia para evitar la fuga de aire que se introduce por el instrumento. La boquilla consta de 2 láminas de carrizo biseladas juntas que se sujetan al conductor por medio de hilo de algodón bien sujeto. Estas láminas de carrizo tienen una forma de pirámide invertida, que en su base mide 2 centímetros con una longitud de 2.5 centímetros en el extremo distal, se reduce a 1 centímetro de ancho, con un grosor de 1 milímetro. Para tocarlo se debe remojar la boquilla con la boca con el objeto de ablandar las cañas, aunque en ocasiones se le remoja en agua. Para la producción del sonido se debe introducir la boquilla en la boca del ejecutante a modo que sus labios descansen en la unión de la boquilla con el conductor de aire. En su cavidad bucal el ejecutante debe formar una cámara de aire inflando sus mejillas. Después empujará el aire a presión, como si se tratara de un fuelle, con lo que el aire se abrirá paso a través de las laminillas de carrizo, que batientes por la presión producida, generarán un sonido agudo. El sonido será llevado por el conductor hasta el cuerpo, donde provocará turbulencia en la columna de aire, que por su forma amplificará el sonido. Por medio de los agujeros de obturación se provocará el alargamiento o acortamiento de la columna de aire, dando como resultado las diferentes alturas de los sonidos. Morfología del huehuetl. El huehuetl está hecho de varias láminas en madera de pino, pegadas entre sí hasta dar una forma cilíndrica, teniendo un diámetro de 38.5 centímetros y una altura de 78 centímetros. En la época actual, en algunas poblaciones de Texcoco, también se elaboran a partir de tambos de metal. En su base tiene 3 patas, en donde cada una simulan la forma de un rayo, y en su extremo externo se coloca una piel de res, ya sea pegada o clavada. Se decoran con motivos prehispánicos del gusto de cada conjunto musical y se toca golpeándolo con 2 baquetas de madera de 37 centímetros de largo, que en su extremo cuentan con un forro de piel relleno de un enredo de hilo de algodón, que recibe la denominación de bolillos. Estos miden 9 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. El huehuetl da un acompañamiento a la chirimía, pues este toca de manera intermitente y pausada después de que inicia su melodía la chirimía y deteniéndose al terminar sus intervenciones melódicas. Morfología del tambor redoblante. El tercer instrumento que integra el conjunto musical es un tambor redoblante de los que se usan comúnmente en las bandas de guerra escolares. Mide 40 centímetros de diámetro por 24 centímetros de altura. Tiene 2 parches plásticos en cada uno de sus extremos y se toca con 2 baquetas de madera de 36 centímetros de largo. Su función es llenar un vacío musical con redobles pausados y constantes. No da ritmo ni participa en la melodía. Solo se mantiene tocando un relleno sonoro mientras callan de manera intermitente la chirimía y el huehuetl en la ejecución de una pieza musical. La chirimía y el llamado a la fiesta, festividades y mayordomía en el Valle de Teotihuacán. Tradicionalmente en el Valle de Teotihuacán es en el ámbito sacro donde se utiliza el conjunto musical de la chirimía, en particular en las fiestas patronales de cada comunidad. Para muchos pobladores del valle, sobre todo los de mayor edad, identifican como propia y tradicional la música de la chirimía, situación que contrasta con muchos jóvenes que la ven como algo antiguo y obsoleto que debería desaparecer. Incluso al preguntar a grupos de jóvenes qué pensaban de esa expresión musical, se refirieron a ella como música de indios. Pues una música tradicional que empezó de mediados del siglo pasado para acá y que se ha consolidado con mucho valor aquí en la región y que es muy reconocida. Pero si bien esto también ha quitado un poco el peso o el protagonismo a prácticas musicales tradicionales de mayor tiempo, como puede ser el tema de la chirimía, por ejemplo.
y todas estas fiestas patronales asociadas con este tipo de música que se suele tocar. Actualmente creo que ha sido una práctica que se está invisibilizando demasiado, que no hay ni siquiera una comisión por parte de los organismos de cultura regional para la salvaguarda, la protección o la divulgación de esta práctica tradicional, de esta música tradicional de la cual se cuenta. Y bueno, es algo que es muy lamentable que muchas de las personas que se dedican a este oficio, como chirimiteros, pues realmente sus condiciones de vida no son las más óptimas, o bien son personas de la tercera edad, ¿no? Que pues en muy pocos años pues estaremos pues en riesgo de perder esta tradición, y es importante que se recupere. Aunado a esta situación, el desinterés por las nuevas generaciones en aprender las técnicas de elaboración y ejecución de los instrumentos que integran este conjunto musical ha derivado en que en todo el Valle de Teotihuacán solo exista un conjunto musical de la chirimía, situación que por un lado ha beneficiado a sus ejecutantes, puesto que conlleva tener una demanda constante durante el año calendario, generando una demanda mayor de la que pueden cumplir. Esta situación ha derivado que varias mayordomías recurran a contratar chirimiteros del área de Texcoco. En casi todas las comunidades del Valle de Teotihuacán pudimos observar una serie de elementos comunes en el desarrollo de sus festividades patronales. Estas están integradas en su mayoría por dos festividades en el año calendario, una que corresponde a la festividad principal y otra que se considera menor o secundaria. Otra constante en el Valle de Teotihuacán es la organización de las festividades patronales por las mayordomías. Ok, bueno, pues mi nombre es Gustavo Cienfuegos Trujillo, soy mayordomo de aquí de la parroquia de San Juan Bautista. Pues ya llevamos 2 años organizando las festividades en honor a la Virgen de la Candelaria. Bueno, pues aquí nosotros hacemos la junta de cambio de mayordomía en agosto. Y ya sea a principios, mediados de agosto se lleva a cabo el cambio de mayordomía. Pues es un sentimiento muy bonito, ya que, bueno, independientemente de lo que yo sienta, bueno, son nuestras tradiciones. Es algo que tenemos que rescatar, que tenemos que difundir y engrandecer. Aparte digo, bueno, pues como mexicano creo que nos debemos de sentir orgullosos de nuestras raíces, de nuestras fiestas y de todo lo que tenemos aquí, de todo lo que nos identifica y nos caracteriza como teotihuacanos y como mexicanos. Una de las funciones más importantes de la mayordomía es colectar las aportaciones que realizan los habitantes de la comunidad para la organización de las festividades durante el año calendario. El monto de las cooperaciones es fijado durante la realización de una asamblea. Una vez fijado el monto a cooperar, los mayordomos organizan a colectores para que cada semana pasen a los domicilios particulares de los habitantes a solicitar en partes las aportaciones hasta completar el total de la cooperación pactada. La mayordomía también tiene la función de adquirir el arreglo del templo. Normalmente es con abundantes flores en su interior y el adorno de las portadas en el frente del templo y en los accesos al atrio del mismo. Conseguir donantes para el cambio de la vestimenta de la imagen que se celebre. Organizar y acompañar el recorrido de la imagen, tanto el día principal como en el novenario que antecede la fiesta patronal. Y por supuesto la contratación de la banda de viento y la chirimía. Es común en las comunidades del valle hacer un novenario previo a la fiesta principal. Se trata de hacer pequeños recorridos a empresas o domicilios que así lo soliciten previamente a la mayordomía. Estos recorridos los hace una imagen que es copia de la imagen que se encuentra en el templo. Esta recibe el nombre de imagen peregrina. En la víspera de la fiesta principal sucede lo que llaman el recibimiento de imágenes. Ahí la mayordomía organiza la recepción de las imágenes de comunidades vecinas que llegan a acompañar en la realización de su fiesta a la imagen que se celebre. Esta invitación puede hacerse por escrito o bien resulta como una acción recíproca de amistad y buena voluntad. Para esto se fija un lugar, normalmente a las orillas de la comunidad.
donde se hace un manteado para ir recibiendo a las diferentes mayordomías que llegan acompañando las imágenes peregrinas de sus comunidades. Durante la realización del evento se alternan la música de banda de viento y la propia banda de música azteca o chirimía, ya que cada vez que llega una imagen de alguna comunidad se tiene que recibir con música. Finalmente, cuando terminan de llegar las imágenes visitantes, se les da de comer a todas las mayordomías que las acompañan y a las personas de la población que asistieron al recibimiento. La comida que se da puede consistir en carnitas, arroz, refrescos y bebidas alcohólicas como el pulque. Finalmente, se parte al templo de la comunidad, donde se escucha misa. Para la medianoche se abren las puertas del templo, donde ya espera gran cantidad de los habitantes de la comunidad. Se tocan las mañanitas, que pueden ser interpretadas por el mariachi, la banda de viento y la banda azteca. Y se inicia un recorrido por todas las calles de la comunidad acompañando a la imagen principal. Este recorrido tiende a durar toda la madrugada, hasta el amanecer, y durante el cual los habitantes de la comunidad salen al encuentro de la imagen festejada y personas que la acompañan, ofreciéndoles tamales, café, atole o quemando algún juego pirotécnico, mismo que pudo ser donado por una familia o bien por los vecinos de una calle. La imagen patronal así va, de calle en calle, de casa en casa, recorriendo su comunidad, acompañada de música que se va alternando entre el mariachi, la banda de viento y la chirimía, seguida por un nutrido número de habitantes de la comunidad. En ocasiones regresan al templo de la comunidad ya muy entrada la mañana, entre las 8 o las 10 de la mañana, donde se realiza una misa, para finalizar así esta parte de la fiesta patronal. En el transcurso del día no se deja sola a la imagen, ya que es el día de su fiesta, por lo que la banda de viento y la chirimía tocan alternadamente música en el atrio de la iglesia. Según algunos músicos de la banda azteca, anteriormente se colocaba la chirimía en el campanario de la torre del templo para señalar a las comunidades vecinas que se había iniciado la fiesta patronal, solo haciendo pausa durante la realización de la misa o en el momento en el que se les da alimentos a los músicos por parte de la mayordomía. También es en el transcurso de la mañana de ese día que se quema la llamada salva. Se trata de varios cohetones y bombas que de manera ininterrumpida se están haciendo tronar en el transcurso de 1, 2 o hasta 3 horas. Esto para señalar el inicio de las festividades a las comunidades vecinas. Ya para la tarde hacen su aparición las danzas de Santiagos y Alchileos. En prácticamente todas las comunidades del Valle de Teotihuacán hay presencia de la danza de Santiagos, mientras que la danza de Alchileos ha tendido a desaparecer en varias de ellas. Para finalizar el día con la quema de los juegos pirotécnicos. Ya entrada la noche, y la realización de un espectáculo artístico donde se contratan conjuntos musicales. Todo esto en el marco de una feria de juegos mecánicos, puestos de comida y comerciantes en general, que se instala en la plaza principal o bien a un costado del templo de la comunidad, donde acuden comerciantes del área de Texcoco, el estado de Hidalgo y la Sierra Norte de Puebla, a ofrecer sus productos que van desde cobijas, pan de fiesta, alfarería, CDs de música pirata, artesanías de madera, etc. El ciclo de fiestas y la música como ofrenda en el Valle de Teotihuacán.
Es así como dentro de esta dinámica se entremezclan en el desarrollo de las festividades elementos cuya concepción tiene su origen en el pasado mesoamericano. En el caso de la música, esta juega un papel esencial en el desarrollo de estas festividades. Al realizar varias entrevistas con miembros de la mayordomía, escuchamos repetidamente la frase: sin música es como si no hubiera fiesta. Hola, soy Aime Martínez Pineda y mi nombre en náhuatl también es Yeisochil, que quiere decir tres flor. Hay una leyenda muy hermosa que es los Cantares del Sol, donde pues bueno, ya conocemos la historia de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que son los señores que nos brindan el espacio a través de Zipactli, del saurio, que en honor a él pues se da el primer signo del calendario, y Tezcatlipoca nos da el tiempo. Tezcatlipoca es el señor del tiempo. Y la leyenda cuenta que Tezcatlipoca pues veía que la tierra había silencio y se fue al sol hasta Tonatiuh para poderle pedir que sus cantos, sus cantares o sus portadores del canto bajaran a la tierra. Cuenta la leyenda que Tonatiuh no quería porque pues eran exclusivos del sol, pero Tezcatlipoca los llama con su flauta o con sus cantos del Señor de la Honestidad, y los cantares no se resisten y bajan a la tierra, y cuando tocan Zipactli, la madre tierra, se convierten en huehuets, en tambores. Por lo tanto, las tres patas que tienen los tambores y los grabados que se tiene en el huehuet representan a los rayos solares, y cómo ese rayo a través de la música fecunda la madre tierra. Otro aspecto que tuvimos la oportunidad de observar es que la música no es concebida como parte del entretenimiento a los asistentes a las festividades, aunque al final de los casos pueda llegar a serlo. Al menos no la que es interpretada por la banda de viento y la chirimía, pues en ocasiones, cuando la fiesta patronal caía en días entre semana y por el desarrollo de sus actividades cotidianas los habitantes no podían acompañar a la imagen en el templo durante el día, esta no se quedaba sola, ya que la banda de viento y la banda de música azteca se encontraban tocando todo el día de manera alternada en el atrio del templo, aunque no hubiera ninguna persona alrededor. Al cuestionarles por qué tocaban a pesar de que no había nadie que los escuchara, su respuesta siempre fue la misma: no se toca para las personas, se toca para el santo patrón. Es el día de su fiesta y se le celebra tocando música. Estas respuestas nos hacen entender que tanto la música de la banda azteca como la de la banda de viento son concebidas como una ofrenda para el santo patrón. Esta manera de entender la música como una ofrenda nos remite a lo que argumenta el Dr. López Austin, que dice: una de las principales formas de propiciar la circulación o tránsito de las esencias para los nahuas del altiplano central era mediante la ofrenda. Esta concepción prehispánica abarca la idea de que los instrumentos musicales fungían como recipientes divinos y cuya principal función ritual era la de llamar la atención de los dioses. En la actualidad, esta concepción queda manifiesta en diferentes expresiones que pudimos recabar en torno a que el santo patrón manifiesta su conformidad o desagrado con la ofrenda realizada. Por ejemplo, varias personas afirman que si es de su agrado la realización de su fiesta, ese día hace un buen clima. Si por el contrario llueve y hace mucho viento, es porque a la imagen no le agradó la organización de su festividad. Otro ejemplo de esto lo recabó Manuel Gamio en su gran obra La población del Valle de Teotihuacán, donde nos narra: así, en San Francisco Mazapa, consideran a su santo patrón, el santo del mismo nombre, como inflexible para los pecadores, castiga en cualquier momento la más leve falta. Es así como una vez, quebrantándose la costumbre, se efectuaron en el pueblo unas contradanzas, hechas por niños y niñas, en vez de los legendarios alchileos, en la fiesta del patrono. Los indígenas esperaron un tiempo para reconocer la opinión
que le hubiese causado a su patrono este cambio coreográfico, y no tardaron mucho en comprender que no era de su agrado, pues a los pocos días de realizada la fiesta, murieron una tras de otra las niñas y niños que tomaron parte en la realización. De esta manera es como la música, el arreglo a base de flores del templo, la quema de salva y juegos pirotécnicos, y la comida ofrecida a mayordomías, visitantes y población en general de la misma comunidad, constituyen la ofrenda colectiva que se hace a la divinidad representada por el santo patrón, ya que ésta, a través de su cooperación económica, canalizada para este fin por medio de la mayordomía, cumple la función de conectar lo divino con el colectivo social. Esto dentro de un sistema cíclico anual que genera la perpetuidad del tiempo. Recordemos que los nahuas del posclásico sostenían la idea de que la sustancia se constituía a partir de dos clases de densidades: la materia pesada, que era perceptible a los sentidos, y la materia ligera, que era imperceptible. Por tal razón, habría dos tipos de seres: los mundanos, los que vivían en la tierra, conformados de materia pesada, y los divinos, moradores del espacio no terrenal, conformados de materia ligera. En la actualidad, los santos patronos se ajustan al principio de los seres divinos. De esta manera, la ofrenda que se les realiza en el desarrollo de sus festividades estaría compuesta por materia ligera. En el caso de las flores, estaría integrada por los olores y aromas que emanan de ellas. El aroma se puede sentir, pero no se puede tocar. Y es así como vemos que los templos en las fiestas patronales se llenan de manera abundante de este elemento. Para el caso de la quema de salvas y juegos pirotécnicos, estaría integrado por el fuego que genera calor y el estridente sonido, ambos perceptibles a los sentidos, pero sin que se les pueda tocar. Igualmente sucede con la comida ofrecida a mayordomos y población el día del recibimiento de las imágenes. La comida emana olores y la presencia de las imágenes acomodadas como espectadores genera la sensación de la participación de la propia imagen en todo lo que está sucediendo. Finalmente estaría la música, que a través de códigos sonoros permite el acercamiento a la divinidad, como sucedía en el pensamiento religioso de los nahuas del posclásico, ya que para ellos los sonidos que emitían los instrumentos musicales eran de materia intangible que trascendía y llegaba a los dioses. Finalmente, podemos decir que la música de la chirimía en el desarrollo de las festividades adquiere un profundo sentido comunitario e identitario, a pesar de que en los últimos años se le ha comenzado a percibir por grupos de la sociedad como un elemento anticuado y obsoleto. Hay actores sociales que pugnan por su conservación y apropiación a modo de reactivar el aprecio social que merece este instrumento milenario, y así pueda seguir sirviendo como una manera de que las comunidades puedan dialogar con lo divino.